¿Cómo puedo saber qué es la realidad? ¿Vivimos dentro de un universo simulado? ¿Qué características debería de tener esta simulación? ¿Cómo puedo saber si estoy en una simulación? En el capítulo de hoy elevamos la cuestión filosófica detrás de todos estos temas tan importantes que, de alguna manera, quienes trabajamos con computadores desde hace tiempo o quienes son fans de la ficción científica en algún momento u otro se han planteado. Vamos a hablar de ello. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 4 de The Hacker Style. La verdad es que sigo bastante contento con cómo va evolucionando el canal. Poco a poco vamos teniendo suscripciones y eso siempre es bueno. Ya sabéis que si llegamos a las 100, comenzaremos a grabar y a hacer ya cuestiones mucho más técnicas al respecto de las primeras entrevistas. Por otra parte, hemos dejado en cada capítulo en los comentarios una serie de preguntas interesantes al respecto del capítulo. Así que os animo a ir comentando y a crear comunidad y dar vuestra opinión allí. Hoy vamos a hablar del universo computable. Esta es una teoría que es muy antigua, no es algo nuevo. Sí es verdad que no en los términos técnicos y mecanicistas como la que se plantea a día de hoy, porque evidentemente en la época de los escépticos griegos no existían los ordenadores. Pero ya desde entonces se planteaba la idea de que hay que cuestionarlo todo, de que incluso la propia realidad debe ser cuestionada para así poder tirar de los hilos que nos puedan responder a las preguntas que podamos cuestionar al respecto, incluso de nuestra propia existencia o del devenir de nuestra vida. Para mí, uno de los pioneros más importantes en el campo de esta filosofía al respecto de la realidad en base a la computación es Konrad Zuse, uno de los inventores, además, del computador moderno, que en 1967 planteaba en una tesis la cuestión de si es el universo un computador. Más adelante, otros informáticos y también filósofos, divulgadores, científicos, físicos, iban relatando a su manera, bajo mi punto de vista, nuevos avances filosóficos al respecto de esta cuestión. Nick Bostrom, en 2003, escribía un libro llamado ¿Estamos viviendo en una simulación informática? O, por ejemplo, Max Tegmark, en 2014, un matemático y conocido divulgador, planteaba la hipótesis del universo matemático, lo que llaman el HUD, o el algoritmo definitivo. Algo así como que detrás del universo y de las matemáticas tan bellas y perfectas que lo configuran, estaría la mano de un matemático. La idea de Tegmark es que nuestra realidad física externa es perfectamente explicable mediante matemáticas y que por tanto las subcreaciones o subprocesos que vivimos dentro de esta realidad cumplimos esas reglas matemáticas sin percibir que éstas están configuradas en nuestra propia realidad. Algo así como que estaríamos viviendo un holograma de una realidad matemática superior. El divulgador y físico Paul Davies escribe un libro llamado La mente es Dios, donde plantea algo bastante similar. Es decir, es la percepción, es la mente, es la gafa que llevamos la que nos hace generar la propia realidad. Y esta, al fin y al cabo, es un subproducto de la misma. Por mucho que nos pueda parecer tangible o intangible, al ser todo conectores y procesos bioquímicos dentro de un cerebro, este a lo mejor es quien dirige realmente la creación del todo y no al revés. Esto nos lleva a conclusiones como, por ejemplo, la de los cerebros de Boltzmann. La ficción científica, el cine, los libros nos han dejado alguna vez entrever la posibilidad de estas dimensiones,
Películas como Inception, donde hay realidades de sueños dentro de sueños, o Matrix, donde las personas viven una realidad física y otra mental, nos hablan directamente de todas estas teorías. ¿Cómo puedo saber qué es la realidad o cómo se define? Actualmente, la definición de realidad, dada por el sentido común, es aquella que dice que la realidad es todo aquello que podemos ver, que podemos tocar, que podemos degustar, que podemos oler y que podemos escuchar. Es decir, también como nos decía Castañeda, la realidad es la percepción de la misma. ¿Es posible simular la realidad con un ordenador? La respuesta técnica rápida y sencilla es que con un ordenador lo suficientemente potente y la cantidad de energía necesaria sí que es posible. Y esto es así porque realmente lo que necesitamos únicamente es que el tercero que ve esa realidad crea que lo que está viendo es real. Una simulación no es más que un engaño, una percepción más o menos realista de un suceso, de un hecho, de una realidad. Por tanto, si pensamos en la idea de un universo simulado, no debemos pensar como que todo debe ser perfectamente simulado, sino que sólo la realidad que rodea inmediatamente a quien percibe esa simulación debe ser perfectamente simulada. El resto incluso puede no ser siquiera ejecutado para ahorrar energía, por ejemplo. Esto es un poco como el juego del Minecraft o juegos similares, donde tú no generas todo el escenario cuando el jugador llega a dicho nivel, sino vas generando el escenario y los objetos en función de hacia dónde se mueva. La falsa realidad es un constructo sobre la percepción de un tercero y dependerá de los límites de la percepción de dicho tercero. Algo así como que no es necesario crear un pez perfecto, sino un pez que parezca perfecto para quien lo mire y cuando lo mire. ¿Qué características debería cumplir un universo simulado? Yo creo que deberíamos de considerar 4 características principales. Tal vez haya más, pero estas estoy seguro que se cumplen. La primera es que debe ser computable. Es decir, si todo lo que vemos, oímos, sentimos, degustamos y tocamos es simulado, de alguna manera debe ser procesable. Tal vez sea por eso que la única y verdadera unidad del universo sea la información. Y si toda esa información está contenida en él, de alguna manera, el universo no solo es computable, sino que ya ha sido computado. Si todo puede ser explicado mediante matemáticas y algoritmos sobre un ordenador de carácter finito, podríamos deducir de alguna manera que la computación es posible y que el universo es computable. Y de momento no hay ninguna sola teoría que nos diga que esto no pueda ser así. La segunda gran propiedad de un universo computable es que debe ser determinista, y esta además viene dada por la primera. No hemos encontrado en la naturaleza todavía procesos indeterminados. Si nos fijamos en la mecánica cuántica, la cual nos abre puertas a diferenciar el determinismo del indeterminismo, a día de hoy, y en última instancia con papers recientes, nos hemos dado cuenta que incluso la idea de onda-partícula es determinista. Si es verdad que esto rompe mucho con la idea del libre albedrío o la posibilidad del azar. Recordemos que Einstein decía que Dios no juega a los dados, y lo hacía precisamente por esto, por la idea de que el determinismo es algo concreto, es algo conciso, es un bloque que genera la realidad. Esto, por supuesto, está por ver aún, y pueden existir campos donde descubramos que no es así. Pero a día de hoy, si sumamos la idea del determinismo a esta idea de la simulación, podemos inferir de alguna manera que si todo puede ser determinado,
Por tanto, puede ser entonces computado. La tercera propiedad es que la información contenida en este universo computable debería ser una información limitada. Limitada no tanto por la capacidad de proceso o memoria, si hacemos la analogía del universo con un ordenador, sino de la energía. Recordamos que además el universo, gracias a lo que hemos visto en el fondo de microondas, es que se va expandiendo cada vez más y a velocidades cada vez más exponenciales. Insisto de nuevo en que tal vez la unidad de medida sea la información. La información limitada significa que si tú estás en una simulación, de alguna manera la simulación anterior a ti, la que te ha generado, es probable que tenga más recursos de energía, de memoria y de procesador, por simplificarlo en la analogía informática, que la que tú tienes. Y por tanto debemos plantearnos que es muy difícil que podamos simular un universo igual al de la simulación en la que podamos estar, porque no tendríamos los recursos para igualarla o superarla. Aunque esto tampoco puede ser demostrable. Tal vez la simulación pueda abrir otras puertas a otros recursos puedan ser añadidos, incluso mediante una puerta trasera podamos entrar y salir de otras simulaciones. Y la cuarta propiedad que yo creo resaltaría en la idea esta del universo computable es que debe ser de carácter discreto. Si consideramos la matemática discreta como una manera en la que podríamos explicar muchos de los procesos intermedios en un código binario relativo a unos y ceros, la discreción sería importante porque si nuestro universo computable fuese digital, no podría generar nada analógico. No podría haber esos puntos discretos intermedios como el 0,1, el 0,2, 0,3 y todos los infinitos dentro de cada infinito. Y estos creo que serían más o menos cuatro primeras propiedades que nos podrían decir cómo debería ser un universo para que pudiera ser computable. También he de decir que muchas veces cuando pensamos en estas ideas se nos ocurre este universo computable como si debiéramos ejecutarlo desde cero, desde el principio, como si debiéramos de ver desde ya mismo todas las variables que crean la realidad y nos diésemos cuenta y midiéramos en función de eso si tenemos capacidades con el ordenador cuántico o con las máquinas que tenemos en la realidad actual la posibilidad de introducir toda esa información en ellas y por tanto vemos una distancia y una dificultad inmensa. Yo creo que el universo ya ha sido computado y que nuestra realidad está siendo ejecutada en él. Por tanto, como un proceso del mismo, debemos de centrarnos no tanto en crear la siguiente fracción simulada dentro del fractal de creaciones del universo simulado, sino en descubrir si la simulación está o no siendo ejecutada. Partiendo de esta base, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo en una simulación? Aunque seguro que hay muchas más, a mí se me ocurren tres ideas básicas. La primera, encontrando un fallo en la ejecución del programa, encontrando un glitch. Si en algún momento pudiésemos descubrir que la realidad no es tan continua en la percepción como nos parece, o podemos acceder a otros lugares, o se produce algún error en cómo todo este circontinuo avanza, podríamos distinguir si realmente estamos o no en una simulación. Otra segunda idea me viene un poco de la rama del hacking, y es que tal vez podamos inyectarnos, si somos un proceso, en otro proceso para intentar ganar privilegios. La inyección de procesos es una técnica utilizada en la computación y si nuestro proceso vital está ejecutado por un usuario y tiene unos tiempos, unas prioridades, unos lugares y unos flags que definen dónde podemos y dónde no podemos estar o qué podemos y qué no podemos hacer, tal vez podamos de alguna manera inyectarnos en otro proceso superior y alcanzar otros límites de conocimiento
que en nuestra ejecución jamás podremos llegar a comprender. Tal vez la ciencia y la teología y la filosofía estén siempre ejecutándose en procesos similares y accediendo a partes que conciben de alguna manera la realidad sin que ésta se altere o que en ocasiones se abran pequeñas puertas y estos grandes genios de nuestra humanidad, cuando nos han contado cosas importantes como por ejemplo Newton o Einstein, y muy alejadas del resto de procesos de la humanidad y de la sociedad en la que vivían, sea básicamente porque hayan conectado y conseguido inyectar su proceso de realidad con otros y nos hayan traído ese conocimiento al resto. Por último, también es muy importante la idea de pensar que tal vez, como en las computadoras y en este caso los sistemas operativos, exista un gestor de tareas, un proceso en ejecución cuya única finalidad sea hacer que el resto de procesos en ejecución funcione de manera organizada y armónica. Si pudiéramos acceder a este gestor de procesos, más allá de comprender cuál es la finalidad de toda la simulación, si podríamos empezar a hacer deducción inversa, al fin y al cabo, si sabemos cómo algo responde y cómo algo funciona, podremos saber cómo se construyó e incluso tal vez quién está detrás. ¿Cómo es vivir en una realidad simulada? De acuerdo con el medio y echando un vistazo a cómo funciona bajo mi experiencia en la realidad, es probable que estemos en una simulación procedural, algo así como un videojuego, donde la realidad se genera en función de que el jugador perciba dicha realidad y por tanto se vaya optimizando en función de dónde esté y qué es lo que vaya a procesar su propio proceso, y no tanto que todo es generado a la vez y al mismo tiempo. Pero la pregunta concreta de Epsilon, a nivel personal, ¿tú piensas que vivimos en una simulación o que el universo es computable? Nick Bostrom decía en su paper que existía un 50% de posibilidades de que esto fuera así. Mi experiencia, habiendo programado en más de 14 lenguajes de programación, habiendo conocido perfectamente cómo funciona la lógica booleana, la lógica de programación, incluso habiéndola aplicado a la vida. Sí es verdad que me he dado cuenta que evidentemente las personas no son máquinas, pero en determinados aspectos más abstractos sí es verdad que esta lógica funciona, y más si hablamos, por ejemplo, de la masa. Habiendo hecho programas como Pandemats, que utilizaba para simular pandemias como la del COVID u otras, me he dado cuenta que realmente los datos se encajan. Y creo, además, de alguna manera, que esta simulación es plausible a nivel matemático, pragmático y abstracto, incluso filosófico. Así que, en mi punto de vista, yo ascendería eso a un 30-70 a favor de la realidad simulada. Aunque pueda sonar pretencioso que desde un punto de vista antropocéntrico pensamos que una creación nuestra, como son los computadores o la programación, pueda explicar la realidad que nos ha generado, yo creo que a nuestro nivel sí que puede hacer respuestas lógicas y racionalistas que podamos entender para explicarlo. Es como si usáramos metáforas. Tal vez detrás de la realidad no hay un ordenador con chips de silicio, con memorias o que sea alimentada con la electricidad, pero sí nos puede servir metafóricamente para entender cómo puede ser la situación que genera esa realidad. Insisto, la realidad es cómo la percibimos, porque es la percepción la que genera la realidad. Y cada realidad, como cada órgano sensor, depende de quién la perciba, cómo y cuándo. Nada puede negar hasta la fecha incluso que seamos los propios creadores de esa realidad, que seamos los propios programadores de ese universo computado y nos hayamos metido dentro de este juego de la vida para disfrutarlo, para recoger experiencias y mejorarlo, o incluso simplemente por el hecho de jugar. Y resulta que esta idea tan propia de quienes programamos no choca con otras teorías que hay como la reencarnación o la existencia de otro tipo de dimensiones. Quizás las metáforas modernas sobre la realidad, como estamos rodeados de tecnicismos y maquinaria, pues vayan en esa dirección.
pero realmente estemos hablando de lo mismo, que no es otra cosa que el deseo antiguo de absolutamente todas las tribus que han existido sobre la Tierra, incluso algunas que no se han comunicado entre ellas en diferentes espacios y tiempos, de que existe algo más, de que hay algo más detrás de todo lo que vemos. En tal caso, la idea de un universo computable es para mí a día de hoy la mejor idea que explica la realidad en la que vivimos. Y para ti, nos vemos en el siguiente capítulo y tal vez más adelante en el kernel de la realidad. Agur. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.